Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Opinología Indeseable. El día de hoy vamos a hablar de y todo sobre ello, porque al final de cuentas lo que nos atañe aquí es el poder desentrañar muchos de los mitos que hay en la sociedad en general. Y el día de hoy hablaremos de este tema porque se me hinchó un huevo y porque vi por ahí un video acerca de maneras de rezar para contrarrestar la brujería. Y a mí me dio mucha risa porque dije, no es posible que queramos utilizar una superstición para atacar otra superstición. Entonces, abordo el tema. Veamos cuál es la definición que da la RAE acerca de la brujería. Según la Real Academia de la Lengua, este es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplea para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Y aquí es donde está la clave del asunto, en la frase dominar de forma mágica. Estamos hablando de que se está dando por sentado que hay un fenómeno que es la magia y que este fenómeno es el que nos va a permitir dominar a una persona o a un curso de los acontecimientos, lo cual es bastante más chistoso, porque si una persona tuviera la manera de mágicamente cambiar el curso de los acontecimientos, pues definitivamente debería de estar haciéndolo, ¿no es así? O sea, si un brujo se da cuenta que existe una pandemia a nivel mundial, pues ya debería de estar haciendo algo para terminar con la pandemia. Sin embargo, no lo hemos visto en ningún lado. ¿Cómo se define la magia? La magia se define como un conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias, o sea, fuera del ordinario, y con la ayuda de fuerzas sobrenaturales. Y aquí tenemos otra vez el uso de palabras que tratan de salir completamente de aquello que es la normalidad. Se dice que algo sobrenatural es que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Esta es una definición bastante vaga, porque al ser una definición bastante vaga nos permite poder meter en el mismo saco a un montón de elementos que no tienen explicación porque simple y sencillamente no son reales, por eso no tienen explicación. Y algunos de ellos sí tienen una explicación, y normalmente son bastante más simples de lo que parece. Estos elementos suelen ser los fantasmas, los duendes, las hadas y los dioses en sus distintas manifestaciones, sean del país que sean. Los fantasmas tenemos que tienen una explicación súper simple. La primera es en fotografías, normalmente son trucos fotográficos o problemas en la iluminación o destellos en las cámaras, etcétera, aunado a otro fenómeno que se conoce como pareidolia, donde la pareidolia es cuando uno ve figuras, rostros, etcétera, en donde no los hay. Es un fenómeno que ocurre normalmente en el cerebro y sirve para la supervivencia, para poder observar a animales camuflajeados o depredadores que nos quieren comer. En el caso, por ejemplo, de los duendes, es más o menos lo mismo. Es increíble que estando en pleno siglo XXI, donde tenemos cámaras fotográficas y de video en todas partes, tengamos fotografías tan malas acerca de los supuestos duendes y hadas. Y lo mismo pasa con los extraterrestres, que también todo el mundo ya tiene cámaras en sus teléfonos celulares y no tenemos más allá de destellos y lucecitas. Ahora, para poder entender qué pasa con la brujería, tenemos que entender que el cuerpo tiene diferentes fenómenos bioquímicos, en su mayoría, que explican el por qué la brujería sirve tanto como, bueno, muy entre comillas, tanto para curar como para hacer el mal. Existen dos fenómenos importantísimos, el cual es el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo y el efecto nocebo, digamos que es el mismo efecto, pero con resultados al contrario. El efecto placebo es el que ayuda a curar y el efecto nocebo es el que ayuda a empeorar la situación. A grandes rasgos, el efecto placebo es cuando se le da una sustancia
normalmente inerte, una sustancia que no produce ningún efecto en el cuerpo, como por ejemplo el agua, el azúcar, el alcohol a bajas cantidades o el almidón. Son sustancias normalmente inertes que no producen absolutamente nada y que sin embargo hacen que las personas se sientan mejor. El efecto placebo funciona por medio de la expectativa y el condicionamiento positivo que le lleva a las personas a una mejoría. Y el efecto nocebo es la expectativa y el condicionamiento negativo que empeora y crea nuevos síntomas. ¿Cómo funciona el placebo? Bueno, los placebos normalmente, como les comentaba, son sustancias que son inertes, que no deberían de tener ningún efecto terapéutico, que sin embargo los tienen en el cuerpo. Se dice que un placebo es mejor si es inyectado, es más efectivo que una pastilla, y normalmente lo que se inyecta pues suele ser solución salina, o sea, agua con sal, o agua inyectable. Y la manera en la que se explica el efecto placebo es que las personas tienen una especie de sugestión en el momento de recibir la sustancia. El mero hecho de que la persona cuando recibe una inyección, sea de lo que sea, ya piensa que se va a curar. Esto no significa que pueden inyectarte cualquier cosa y automáticamente te vas a curar. No, así no funciona. De hecho, el medicamento, cuando se está inventando un nuevo medicamento, cuando se está estudiando un nuevo medicamento, siempre se hace en un estudio que se conoce como doble ciego, en donde a una persona le inyectan el medicamento y a otras les inyectan el agua, que viene siendo el placebo, y observan que a las personas que les inyectaron el medicamento tengan mayor curación que las personas a las que se les inyectó el placebo. Si es igual, entonces significa que el medicamento que se está estudiando en cuestión no funciona. Para que funcione, tiene que tener mayor efecto terapéutico que el otro. Una vez que se pasan estas pruebas, entonces se puede decir que el medicamento funciona. Algunos ejemplos de placebos está la homeopatía, que son sustancias inertes. Normalmente la homeopatía no funciona para nada, o sea, sus efectos son nulos en el cuerpo. Sin embargo, el hecho de que las personas tomen algo que creen que es una sustancia que los va a curar, les ayuda a curarse. Como les digo, esto no lo produce el medicamento en sí, lo produce el cuerpo del paciente creyendo que este medicamento le va a funcionar. Lo mismo sucede con los aceites esenciales, lo mismo sucede con el Reiki, con la acupuntura y con lo que nos atañe en este tema, que es las limpias y la cuestión de herida. Ahora, ¿cómo funciona el efecto placebo? Bueno, el cuerpo produce un montón de sustancias que ayudan a que el cuerpo sane por sí mismo. Estas son una serie de hormonas que curan al cuerpo por sí solo. Un ejemplo muy simple es el de los animales. Los animales no van al médico, los animales no toman medicamentos, los animales están en la naturaleza haciendo sus cosas, un día tienen una herida y su cuerpo se tiene que curar por sí solo. Nosotros somos animales y como tal tenemos las mismas sustancias que los animales pueden producir para curarse a sí mismos. Entre estas sustancias hay un montón de hormonas que son producidas por el hipotálamo, como la endorfina, que es un analgésico natural, es un analgésico que hace que no te duela, o sea que te quita el dolor, el estrés y el miedo. Es como si te tomaras un ibuprofeno, vamos, o sea, un paracetamol, te quita el dolor y lo produce el propio cuerpo. La serotonina, que ayuda a mejorar la autoestima y la confianza y aumenta cuando nos sentimos importantes. La serotonina es un neurotransmisor que ayuda a sentirte bien, es digamos la que nos ayuda a sentirnos de mejor ánimo. La dopamina, que es la hormona de la recompensa. La hormona de la recompensa es la que nos hace sentirnos bien después de hacer algo que es bueno para el cuerpo, por ejemplo en el caso del sexo, o de la comida o de ese tipo de cosas. Es la hormona del placer y es la que nos ayuda a cumplir metas, deseos y necesidades. Y por el otro está la oxitocina, que es la que ayuda con los vínculos relacionales y afectivos. Es la hormona del amor, la oxitocina,
Entonces, cuando nosotros nos sentimos enamorados o nos sentimos bien por una persona, la hormona que secretamos es la oxitocina y la secreta el propio cuerpo. Entonces, estas hormonas son sustancias que produce el cerebro, que ayuda a curar, esta es la palabra clave, curar el dolor, y regula las funciones normales de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo falla en cualquiera o todas estas sustancias, nos vamos a sentir mal. Ahora, estas sustancias son manejadas en el cerebro por una parte que se llama el hipotálamo, que es como el centro de comando del cuerpo, que es el que le indica al sistema endocrino, que está en los testículos, en las glándulas suprarrenales y en la tiroides. Les indica cuáles hormonas hay que segregar en qué momento, ¿sí? Entonces, todo esto viene de nuestro cerebro y lo podemos controlar hasta cierto punto según nuestro estado de ánimo. Una persona que esté más feliz, que viva más tranquilo, más calmado, normalmente es una persona que va a presentar menos enfermedades porque su cerebro va a estar al 100. Sin embargo, una persona que es más depresiva, que es más enojona, que es más que tiene más problemas, es una persona que normalmente va a producir todo lo contrario, hormonas negativas. El efecto nocebo es como les comentaba, lo contrario al efecto placebo. El efecto nocebo es cuando empeoras. Aquí es cuando se empeoran los síntomas de la enfermedad por la expectativa consciente de una medida terapéutica. O sea que si, por ejemplo, yo a una persona que es una persona susceptible, es una persona creíble, que se la cree fácilmente, yo le doy a tomar un té y después de que se tomó el té le digo, ¿sabes qué? Estaba envenenado. Y si esa persona lo cree fervientemente, puede comenzar a creer que el té de veras está envenenado, así yo no le haya dado nada realmente. Y se va a sentir mal y puede vomitar y puede tener diarrea y puede incluso llegar a morir si realmente. El efecto nocebo se explica por una cuestión de estrés. Cuando una persona se estresa mucho, cuando la persona tiene muchas preocupaciones, empieza a segregar un montón de hormonas que son las hormonas del estrés. Son las hormonas que se secretan cuando una persona está en peligro, cuando la persona siente que algo que le está pasando está mal, ¿no? Nosotros sabemos que cuando estamos preocupados, por ejemplo, por una persona, y que nos sentimos estresados y que nos sentimos preocupados, tenemos diferentes tipos de reacciones. Tenemos, por ejemplo, taquicardias, temblores, pensamientos recurrentes, ansiedad y depresión al final. El estrés produce otros tipos de hormonas, principalmente la hormona adrenalina, que se forma por la respuesta de lucha o huida, que cuando estás enojado o tienes miedo, que sube la presión sanguínea, que es lo que les comentaba, la taquicardia, y la otra hormona que es el cortisol, que es una respuesta al miedo, que corta la energía del resto de los órganos y la desvía a los músculos y cerebro. ¿Por qué a los músculos? Cuando las personas tienen que salir huyendo, pues tienen que tener los músculos listos. Entonces las personas se tensan, tienen las manos como apretadas, los músculos como apretados, y aprietan las piernas, las nalgas, todos esos músculos que sirven para correr. Entonces estas dos hormonas, el cortisol y la adrenalina, son sumamente no malas para el cuerpo, porque tienen su función, la función de excitar al cuerpo para que el cuerpo reaccione más rápido ante un peligro. Sin embargo, cuando el cuerpo está inundado de estas dos hormonas, del cortisol y la adrenalina, que les recomiendo ver el video de qué es la ansiedad, en donde explico ya esto un poquito más a detalle, produce que si la persona está estresada todo el tiempo, se siente nervioso, inquieto, enojón, tiene problemas para dormir, problemas de concentración, palpitaciones, le da diarreas, náuseas, etcétera, o puede provocarle una enfermedad, como por ejemplo en el caso de la diabetes, falta de concentración, memoria, problemas cardiovasculares, falta de deseo sexual, rash, o sea, por ejemplo, en el estrés suele producir mucho granos en la cara, alergias en la piel sobre todo, ¿no? Estos son problemas degenerativos. Y el exceso de estas hormonas, del cortisol y de la adrenalina, suele producir fallos en los órganos del cuerpo. Puede producir fallos del hígado, de los intestinos, del corazón, incluso hasta eventos cerebrovasculares. Existe un fenómeno en psicología que se conoce como la muerte psicogénica. De la muerte psicogénica es producida por ese exceso de esas dos hormonas, del cortisol y de la adrenalina,
y suele estar vinculado a la vivencia de emociones extremas, por ejemplo la muerte de un familiar, ¿no?, de un ser querido, o el abandono de una persona, que está vinculado a este tipo de problemas, a un efecto traumático muy potente. Y esas personas que dan muerte psicogénica son personas que se sugestionan tanto de que algo malo les pasó, por ejemplo la muerte de un familiar, o que una pareja los deje, o que sientan que son que han sido embrujados. Una persona de bajos nivel de estudios, de bajo nivel socioeconómico, una persona que sea sugestionable, una persona que sea nerviosa, una persona que sea muy vulnerable, normalmente tendrá estas hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, meterá a su mente y creerá fervientemente que se va a morir, le darán cuadros de ansiedad, ataques de pánico, y esto puede llegar a producirle la muerte. En pocas palabras, el sujeto se deja morir, porque muchas veces al tener depresión y al tener ansiedad dejan de comer, dejan de tomar agua, se sienten mal y al final terminan muriendo. Existen varios estudios psicológicos acerca de la muerte por vudú, que le llaman, que es eso, es básicamente gente que se le mete tanto a la cabeza la idea de que va a morir que empieza a hacer cosas para morirse, para que vaya de acuerdo a lo que esa persona cree. Ahora, hay algo que tenemos que entender, y es que el cerebro no es perfecto. El cerebro comete muchísimos errores, y lo he explicado ya varias veces en varios videos, donde los sesgos cognitivos son errores en el procesamiento de la información del cerebro. El cerebro tiende a creer cosas porque le parecen lógicas, aunque realmente no lo sean. Los sesgos cognitivos son, por ejemplo, cuando se interpretan cosas erróneas a partir de ciertos elementos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación es cuando uno ignora toda la información que va en contra de las ideas que esta persona ya cree previamente, y le da muchísimo más carga de evidencia a las ideas que esta persona ya tiene. Un ejemplo es, conocí a alguien que se curó por un brujo. En este sesgo se da por sentado que el brujo curó solo porque nosotros conocemos un caso donde nos dijeron, alguien dijo, alguien te contó que funcionó. Sin embargo, existen millones de casos en donde el brujo no curó nada e ignoramos estos casos. Este es un ejemplo del sesgo de confirmación. Significa, yo creo que los brujos pueden curar, yo me enteré de un caso donde me dijeron que curaba, y entonces yo le doy todo el peso de la evidencia a eso, sin fijarme que realmente hay muchos casos en los que no. Esto es muy común en las personas que creen, por ejemplo, en la astrología o en los videntes y ese tipo de cosas. Por ejemplo, este Moni Vidente es un ejemplo de esto. Moni Vidente ha hecho un montón de predicciones que no han sido reales. Por ejemplo, Moni Vidente dijo que José Antonio Meade, que era el candidato del PRI, sería presidente de México, y no fue así, fue López Obrador el presidente de México. También el brujo mayor había dicho que un país latinoamericano ganaría el mundial de Rusia, y no fue así, el campeón fue Francia. Entonces realmente no le atinaron. Entonces, sin embargo, si en alguna ocasión, por alguna razón, atinaran, la gente no se va a fijar en lo que no atinaron, sino se fijará en lo que sí atinaron. Otro ejemplo es el sesgo de falso consenso. El sesgo de falso consenso es cuando yo tengo una cantidad de amigos que creen las mismas cosas que yo creo. Entonces yo creo que mis ideas están bien, porque mis amigos lo creen. Sin embargo, es un error cognitivo, porque normalmente me junto con personas que piensan muy similar a mí. Si yo me junto con muchas personas que creen que la brujería es normal, entonces pensaré que la brujería es algo que existe. Sin embargo, si te sales de tu grupo de amigos y te das cuenta de que otras personas no creen en la brujería, entonces tú creerás que tú tienes la razón, pero que los demás están equivocados. Este es el sesgo de falso consenso. Otro ejemplo es el sesgo de correlación ilusoria, que es cuando encontramos correlaciones en donde no las hay. Por ejemplo, a fulanito le hicieron brujería, por eso se enfermó. No, lo más probable es que ya estaba enfermo, solo empeoró con el tiempo y se hizo más evidente su enfermedad. Esto es muy común, en que si por ejemplo comienza a hacer frío y a una persona le da gripe,
tiende a pensar que el frío es el que produce la gripe, y no es cierto. La gripe es producida por un virus. Sin embargo, los virus son más comunes que se transmitan de persona a persona porque las personas pasan más tiempo encerradas en épocas de frío. Entonces los virus están libres en un solo lugar. Esto significa que le damos relaciones a cosas que no las tienen. Por ejemplo, hay personas que creen que si andan descalzos se van a enfermar, y es absolutamente falso. Las personas no nacen con zapatos. Entonces no hay razones para que pensar que si andas descalzo te vas a enfermar, a menos que la gente lo crea. Esto es un sesgo de correlación ilusoria. Otro ejemplo, algunas explicaciones sobre la brujería y su fenomenología. Para las personas que piensen, no, es que yo conocí a fulanito que le hicieron brujería y le pasó esto, yo conocí a susanito que le hicieron brujería y pasó esto. Bueno, estas son algunas de las explicaciones más simples a esto. En el caso, por ejemplo, de los amarres y de los hechizos de amor, es que las personas que suelen acudir más a este tipo de cosas suelen ser las mujeres. Son las que suelen pagar más por este tipo de servicios. Pagan por un amarre porque creen que les funcionará. Y cuando les llevan a cabo ese amarre, empiezan a arreglarse más, a cuidarse más, a tratar de ser más insistentes con la persona que les gusta. Y esto aumenta el éxito de su cometido. Cabe destacar que los hombres pensamos con el pene, lo cual significa que es más difícil que nos resistamos ante el sexo gratis. Digamos que los hombres es mucho más fácil que si le ofreces sexo acepte que si una mujer lo hace. Eso es estadísticamente real. Entonces no se dejen de engañar. Realmente si son mujeres y ustedes buscan hacer un amarre, es más fácil que ustedes cumplan ese amarre simplemente porque le echaron ganas, que porque realmente el amarre les haya servido de algo. Si ustedes hicieron un amarre y de repente empezaron a tirarle la onda a la persona que les gusta y les hizo caso, no fue por el amarre, fue por las cosas que ustedes hicieron, no por el amarre. Volvemos otra vez al anterior, es un sesgo de falsa correlación. Y la otra es limpias y curaciones. La curva de la enfermedad es muy predecible. Si alguien lleva tiempo enfermo y es una enfermedad curable, lo más probable es que se cure solo, haga lo que haga. Si la enfermedad es de origen psicosomático, con mayor razón. ¿Esto qué significa? Hay personas que por el hecho de creer que están enfermas, que están deprimidas, que dejan de comer, que empiezan a bajar de peso, etcétera. Muchas veces hay personas que van con el médico, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy muy mal, estoy enfermo todo el tiempo, y el médico le hace estudios y resulta que no encuentra el médico la causa. ¿Por qué el médico no encuentra la causa? Porque simple y sencillamente hay un problema enorme en la medicina, donde la medicina ve a la mente separada del cuerpo. Solamente los psicólogos son los que saben, y los psiquiatras son los únicos que saben que realmente una gran cantidad de enfermedades se originan en la mente, en la creencia de las personas. La psicología cognitivo-conductual es la que suele explicar más fácilmente este tipo de cuestiones. Y cuando los médicos no encuentran el origen físico de las enfermedades, lo más probable es que está en el cerebro. Entonces, cuando dicen los médicos no sabían que tenía, si no sabían porque no están capacitados para saber qué tenía, el problema estaba en su cerebro. Por eso normalmente los mandan al psiquiatra, porque el psiquiatra es el que les puede dar una solución un poquito más real a sus problemas. Y si son enfermedades que son producidas por el cerebro, en el momento en el que una persona va y se hace una limpia, comienza a creer por el efecto placebo que esta limpia y que esta brujería y que esta curación les va a ayudar a sanarse, y el hecho de que lo crean va a producir las hormonas que ya habíamos mencionado anteriormente, y esas hormonas le va a ayudar a curarse. No significa que la brujería le ayudó, significa que esta persona creyó que la brujería le iba a... Ahora, algo muy importante acerca de las personas que creen en la brujería es que lamentablemente las personas dicen que la culpa es como una fea, nadie se la quiere echar. No quieren tener la culpa de las cosas que les pasan, no quieren tener la responsabilidad de las cosas que les pasa. Entonces, si una persona dice que lo tienen embrujado, que le tienen envidia, que tienen mala suerte, o que alguien le hizo mal de ojo, si ustedes se fijan, este tipo de personas que suelen creer en este tipo de cosas son personas que son bastante ignorantes normalmente. Son personas con bajo nivel educativo, bajo nivel socioeconómico, y que suelen creer en estupideces porque son personas estúpidas, francamente. Entonces,
Es más fácil aceptar que no cuida, es más fácil creer que te tiene embrujado, que te tiene envidia o que tienes mala suerte, que aceptar que no cuidas tu salud, a lo mejor que fumas un montón, que tomas un chingo, que eres malísimo ligando, que eres feo, que tienes baja autoestima, que eres flojo, que eres estúpido, que eres pendejo. Es más fácil echarle la culpa a un agente externo a ti porque te conviene más. Te es más fácil creer que no es tu culpa porque te duele en el ego aceptar que el único culpable de las pendejadas que te están pasando eres tú mismo. Y se puede oír como cruel, ¿no? Ahora que la gente atenta más para la empatía y ese tipo de cosas. Pero realmente creo yo que es más empático que la gente sepa que su problema, ellos tienen la solución, que achacárselo a agentes externos. Esto solo te hace daño a ti mismo. Acepta tus responsabilidades. No te hace bien echarle la culpa a los otros, solo te haces pendejo solo. Ahora, tenemos bastantes argumentos contra la magia. Los primeros argumentos en contra de la magia son que si la magia existiera ya se hubiera demostrado científicamente. Existen cantidades de esfuerzos para demostrar de que la magia sea real y hasta el momento ninguna universidad en ninguna parte del mundo a lo largo de por lo menos 200 años ha podido demostrar que la magia exista. Si los pastores, los brujos, las brujas o cualquier charlatán curara algo, deberían de estar trabajando en hospitales. Aquí diríamos, no, es que los brujos no pueden lucrar, cobrar dinero por sus poderes, ¿no? Qué pendejada. Pues entonces que no cobren, que hagan las cosas gratis, que no pidan dinero. Si un vidente pudiera predecir el futuro, ya habría ganado la lotería o habría previsto la pandemia del COVID. La pandemia del COVID en el mundo fue lo suficientemente grande como para que cualquier persona con poderes la hubiera visto. Y adivinen que nadie lo hizo. Si se le quita la fe o la creencia en algo, entonces no existe. Cuando la gente tiene que tener fe o tiene que creer en algo es porque esto no existe. Si a alguien le dices, a nadie le puedes decir, crees en el sol porque el sol ahí está, independientemente de que creas en él o no, en la electricidad. Todas las cosas que se pueden demostrar que son tangibles y que son materialmente reales, no se necesitan creer en ellas, simple y sencillamente funcionan. En el caso, por ejemplo, de un medicamento, si tú te tomas un paracetamol te va a quitar el dolor independientemente de que creas o no en él. El paracetamol y otras sustancias analgésicas como el diclofenaco o el ibuprofeno o el ketorolaco o el naproxeno te ayudarán con el dolor. Y puedes ir a un laboratorio y demostrarlo. No necesitas creer en él, eso funciona, quieras o no. Y el 5, si necesitan dinero, es negocio. Si el pastor, el brujo o quien sea les pide dinero, séptimas, aportaciones voluntarias, diezmos o donaciones, entonces es negocio. Un ser mágico todopoderoso no necesita dinero. Si lo necesita, entonces no es poderoso. Porque muchas veces las personas no entienden y no saben dividir entre el hecho de que un pastor les pida dinero en la misa o un brujo les pida donaciones o les pida oro o les pida aportaciones voluntarias porque creen que pues lo necesitan para vivir. Sí, güey, si fueran tan poderosos y si tuvieran contacto directo con Dios, el dinero les aparecería solito sin necesidad de que la gente se los diera. Si le tienes que quitar dinero a otra persona para tenerlo tú, eso es negocio aquí y en China. Conclusión: la magia no existe, es la ignorancia de las personas. La brujería no existe, es la ignorancia de las personas. Perdón, pero si tú crees en la magia, entonces eres ignorante porque no entiendes cómo funciona. No se dejen engañar por magos, brujas, monjes, videntes, pastores, profetas y demás charlatanes que solo quieren su dinero. No sean pendejos, estudien, lean y cuestionen sus propias creencias. Esto fue Opinología Indeseable. Si les gustó, denle like y compartan, que esto ayuda a crecer más al canal. Muchas gracias.